Raimundo Ongaro falleció un 1 de agosto de 2016 a la edad de 92 años. Tan digno, honesto, austero y pobre materialmente que como cuando se desplazó por los pliegues del poder del mundo gremial argentino, siendo el azote y la conciencia que denunciaba a tantos malandras, colaboracionistas y burócratas sindicales. Al día siguiente de su fallecimiento, el homenaje que le tributó su gremio en la sede de Paseo Colón 731 convocó nuevamente a una multitud que desfiló frente a su féretro abierto para darle el último adiós. Ongaro había nacido en Mar del Plata en 1925 y se formó en colegios católicos, y de aquella época contaba: los curas insistían en que siguiera la carrera de sacerdote, si no, me decían, Dios me iba a castigar. Yo siempre me identifiqué con la imagen de Jesús, pero me di cuenta que Jesús siempre estaba con los pobres, por eso decidí unirme a ellos. En su juventud fue compositor, profesor de música y director de una orquesta juvenil, pero la vida le tenía reservado otro destino. A los 18 años comenzó a trabajar como linotipista en los talleres Kraft y se afilió a la Federación Gráfica Bonaerense, llegando a ser su secretario general, y luego también el secretario general de la mítica CGT de los Argentinos en 1968. Sufrió al por mayor encarcelamientos, 14 para ser exactos, allanamientos, secuestros y humillaciones diversas, y hasta vio cómo le mataban a su hijo, Máximo Alfredo, pero él para nada se separó de su objetivo de buscar a través del sindicalismo la dignidad y la felicidad del obrero argentino. Como dijo en innumerables oportunidades ante públicos entusiastas de escuchar su voz, solo el pueblo salvará al pueblo, o también aquel: más vale honras sin sindicatos que sindicatos sin honra, cuando les retiraban la personería gremial para intentar domesticarlos. Con la dictadura de Videla marchó al exilio como tantos otros, primero al Perú de Velasco Alvarado, luego a Europa, y denunció en cuanto foro hubo, como en la Organización Internacional del Trabajo, la situación que se padecía en nuestra patria. Cuando ya volvió en la democracia en 1984, fue recibido por sus compañeros trabajadores como un héroe. Cabe recordar que Raimundo Ongaro fue interlocutor del general Perón cuando éste estaba exiliado en España. Decía Ongaro: yo había visitado a Perón en el período que va de 1966 a 1972, en la época de la Federación Gráfica Bonaerense y de la CGT de los Argentinos. De manera muy especial mantuve contacto permanentemente, ya fuera en la misma Madrid o a otros países donde él me pidió que fuera, Italia, Francia y particularmente los países árabes, donde iba a reclamar solidaridad y expresar las coincidencias que tenía el movimiento peronista con alguno de esos países del tercer mundo. Aportó una anécdota risible a este registro del compañero Ongaro. Estaba la cúpula de la CGT ortodoxa y burocrática reunida en Puerta de Hierro y Perón, y este habló bien a los presentes de Ongaro y los instó a acercarse a él para realizar algunas acciones conjuntas contra la entonces dictadura militar de Onganía. Estos tipos, entre confundidos y molestos, como para justificar la distancia que ponían con Ongaro, dieron a entender que Raimundo estaba medio loco y que en su delirio místico decía que hablaba con Dios. Perón les contestó: ¿qué tiene eso de malo? Al fin un dirigente gremial que habla con Dios y no con los militares, en clara alusión a las componendas entre los uniformados y ciertos sectores de la burocracia sindical. Raimundo Ongaro fue uno de los mentores y mejores exponentes del peronismo de base, organización que se consideraba a sí misma como una alternativa independiente de la clase trabajadora dentro de las filas de la tendencia revolucionaria del peronismo. Ya fallecido Perón
y durante el gobierno entreguista de Isabel y sus secuaces como López Rega, Raimundo fue uno de los creadores de la Coordinadora de Gremios, Comisiones Internas y Fábricas en Lucha, que paralizó al país en defensa de los intereses de la clase trabajadora. Y también vale recordar que cuando se hizo mención a la CGT de los argentinos, una experiencia única de lucha que por primera vez en Argentina unió en el mismo objetivo de liberación nacional a obreros y estudiantes. Alrededor de la misma y bajo la conducción de Ongaro se agruparon como ala revolucionaria del peronismo, siguiendo enseñanzas, por ejemplo, de John William Cook, compañeros trabajadores de la talla de Ricardo de Luca y Lorenzo Pepe, periodistas como Rodolfo Walsh y Rogelio García Lupo, que escribían en el diario CGT, y artistas de la talla de Ricardo Carpani, el Grupo de Cine de Liberación, y Norman Brisky, entre otros. Debe dejarse asentado que Ongaro, una de las veces que sufrió cárcel, fue por dar su apoyo al Cordobazo en 1969, que comenzó a inclinar la balanza a favor del pueblo en la lucha contra la oligarquía, el imperialismo y sus guardianes locales armados. Alzó su voz junto a Agustín Tosco y Elpidio Torres cuando muchos callaron o miraron para otro lado. Su ejemplo será siempre un paradigma digno de imitarse para las nuevas generaciones de trabajadores.